el agrado de invitar a esta plataforma al pastor Darío Silva. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Siempre que tengo que compartir la palabra de Dios, mi corazón se conmueve hasta las lágrimas, porque hace 28 años yo era un escombro humano al borde del suicidio. Después de haber trasegado por los medios de comunicación de mi país, Colombia, durante casi 30 años, llegué a ser en la última etapa profesional como periodista y comunicador social, propietario y director de un noticiario de televisión de vasta audiencia y mucha influencia política. Pero en nuestros países, cuando cambian los gobiernos, cambian las reglas del juego. Y desgraciadamente a nuestros gobernantes es muy poco lo que les gusta que alguien maneje un medio de comunicación donde se les diga que algunas cosas no funcionan bien. Y el gobierno de turno, que era adversario de mi partido, hizo lo que muchos hacen, cerrar el medio de comunicación que con tanto esfuerzo yo había creado. Y por supuesto eso me llevó a una depresión tremenda. Tuve 3 embargos sobre mis bienes económicos. En ese tiempo yo era todo menos un cristiano evangélico. A mí me decían, ahí viene un evangélico, y yo corría las cortinas de mi habitación porque me imaginaba que por la calle pasaría un elefante verde en patines o algo así. En ese tiempo yo era masón, venerable maestro de una respetable logia en la ciudad de Bogotá. Tranquilos que ya renuncié a todo eso en el nombre de Jesús. Y por supuesto, me di a la tarea de redactar un testamento en el cual pagaba con los bienes que tenía mis deudas, escribiría un venenoso libro llamado Y ya para terminar, desenmascarando la clase política de mi país, y luego me suicidaría. En mis particulares ideas de entonces el suicidio era un buen negocio para mí, porque o todo terminaba en la tumba como enseñaba el materialismo, o habría una nueva oportunidad a través de la reencarnación. Y estando en esa situación necesité un dinero para pagar impuestos nacionales, esa deuda no podía esperar. Y como estaba completamente ilíquido, no hallaba cómo cubrir esa creencia. Cuando una prima mía llama a mi casa buscando a una de mis hermanas y tuve yo que contestar el teléfono, cosa inusual, y yo al final le dije, oye, ¿tú no sabes quién podría prestarme un dinero para pagar a impuestos nacionales? Ella me dijo, voy a hacer unas consultas y te llamo más tarde. Como 20 minutos después ella me dice, una señora de mi grupo de oración te puede prestar el dinero. Pertenecían a Campus Crusade, del maravilloso ministerio de mi hermano Bill Bray, ya hoy en la presencia de Dios. Yo me puse temeroso porque me imaginé, perdónenme que haga un poquito de autocrítica, que llegaría una señora de pelo largo, falda larga y lengua larga, con un libro negro debajo del brazo, gritando aleluya y aménes y mirándome con aires de superioridad espiritual. Y qué sorpresa cuando se presenta mi prima con una mujer bonita, elegante, muy normal en su porte, que me compartió el mensaje del Evangelio mientras hacíamos el negocio del dinero. Y me dijo, el problema suyo es que cree que el cristianismo es una religión muerta y aburrida, que a nadie salva y a nadie regenera. El problema suyo no es económico, el problema suyo es que está en enemistad con Dios. El Señor le había hablado en el libro de Job, la situación que todos conocemos, y por supuesto cuando me hizo la lectura correspondiente, yo me conmoví profundamente, porque ateo no era. Me imaginaba que había algo, una causa sin causa de las causas, un principio sin principio de los principios, algo por allá, pero ateo completamente no era. Y me conmovió el relato de Job, hasta el punto de que le dije, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Me dijo, entender primero, el cristianismo no es una religión aunque tiene elementos religiosos, porque la religión es solo el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios haciéndose hombre para encontrar al hombre. Y el cristianismo es un lifestyle, una manera de ser y de vivir. Y ese tipo de mensaje me convenció
cuando ya estaba bajo las lágrimas más intensas de mi vida, allí mismo en mi biblioteca hice una pequeña oración de fe, abriendo la puerta de mi corazón y recibiendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. A partir de ese momento hice cursos de teología por la noche mientras participaba en medios de comunicación otra vez, y la señora que me prestó el dinero hizo un negocio mejor, después se casó conmigo. Y el grupo de oración que teníamos en nuestra casa, el 1 de septiembre de 1987 se convirtió en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, una pequeña congregación de 72 personas, que hoy tiene en la sola ciudad de Bogotá más de 12.000, un instituto bíblico y facultad de teología con alrededor de 1.000 alumnos, y que sobre todo hay 27 congregaciones en Colombia, una en Boca Ratón, otra en Miami y otra en Orlando, Florida, y finalmente una que se ha inaugurado hace pocos años en la Madre Patria, en la ciudad de Madrid. Y lo más importante, 11 hogares de niños desamparados, de esos que cantó nuestro precioso artista, niños de la calle, que ya no son desamparados, que ya no son pasto de las drogas, ni objetivo sexual de nadie, ni narcotraficantes, ni miembros de la BACRIN, sino hijos de Dios. De esos hogares han salido 11 profesionales que ya están trabajando, y hoy tenemos 19 estudiando en distintas universidades. Y por eso me conmuevo cada vez que tengo que transmitir algo sobre la palabra de Dios. Pero bueno, a lo que vinimos vamos. En el siglo XXI, la mentalidad cristiana tiene que sufrir un cambio radical, y por eso el Espíritu Santo me cambió los planes de un sermón para que les contara la historia de un hombre que casi cumple 100 años hace 4 meses cuando murió, y que precisamente fue niño de la calle y llegó a ser el más grande apóstol del Evangelio nacido en mi país, fundador de la Misión Panamericana, que cuenta hoy con 655 iglesias. Pero es que ya al borde de la muerte, Ignacio me dio un mensaje porque sabía que yo tendría que estar con ustedes en Coicó. Los pongo en antecedentes, pero antes quisiera leer en la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Padre, yo te agradezco por esta palabra, te pido que sea la palabra tuya, no la de un hombre, un predicador, un pastor, que yo solamente sea un buen burrito en el cual te montas para entrar a la ciudad de cada corazón y cada vida en este día. Háblanos en particular a cada uno, y háblanos a todos como iglesia latinoamericana, con el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando tengo este aparato en la mano me pregunto qué habría pasado si la madre hippie de Steve Jobs lo hubiera abortado como lo pensó. Gracias a Dios decidió darlo en adopción. Y eso me sitúa frente a dos realidades que los latinoamericanos debemos entender más que en otra parte del mundo. No al aborto, sí a la adopción. Amén, iglesia. Creo que Ignacio Guevara, el hombre de que les voy a hablar ahora, es un símbolo de la iglesia latinoamericana. Nació en 1914, 4 años después del centenario de la independencia de Colombia del Imperio Español, pero era hijo de español y colombiana. La independencia nuestra se produjo en esa casa que se ve allí colonial, donde un criollo rompió un florero de un español comerciante, y allí empezaron las discordias que llevaron a la independencia nacional. Ignacio nació el mismo año en que estalló la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. 3 años después se organizaba el primer Estado blasfemo de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A sus 3 años de edad,
Ignacio vio nacer esta tragedia de un estado en el cual se negó la existencia de Dios, pero al final de su vida vio cómo caía el muro de Berlín y cómo Satanás era expulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ignacio Guevara, cuando vino la Belle Époque, época de tantas francachelas del ser humano, una vida llena de frivolidad, de dolce vita, como decían los italianos, él ya estaba en las calles de Bogotá como un niño desamparado. El hombre de quien les estoy hablando, a los 7 años se encontraba durmiendo debajo de los puentes de la vieja ciudad de Santa Fe de Bogotá, arropado con periódicos viejos, comiendo desechos alimenticios recogidos de las basuras. Es una historia tremenda, queridos hermanos, porque entre tanto en Europa, en el Moulin Rouge, las bailarinas del Cancán encandilaban los ojos de el maltrecho Toulouse-Lautrec. Y sigue avanzando el siglo XX con Ignacio, este niño de la calle que pinta la tragedia latinoamericana de que nos habló Marucho en su preciosa canción, que me ha conmovido hasta las lágrimas. Al llegar a los 18 años, como el servicio militar es obligatorio en mi país, él fue enrolado en el ejército. Y al terminar el servicio militar, no sabiendo nada más que tomar armas en la mano, se alistó en la Armada Nacional y participó en los años 30 en una de esas estúpidas guerras que nuestros países hacen por las fronteras. Entre Colombia y Perú hubo un conflicto armado con derramamiento de sangre por la posesión de Leticia en el Amazonas. Ignacio Guevara era un marinero colombiano que por el mar Amazonas, por el río Amazonas, que es como un mar, se encontraba defendiendo la bandera nacional. Al terminar el conflicto, el siglo XX seguía su avance. Ignacio fue testigo de cosas tan tremendas como el hundimiento del Titanic, un producto del orgullo humano, porque el constructor había dicho en una forma extraordinariamente satánica, ni Dios lo podrá hundir. Durante el siglo XX Ignacio crecía y las cosas seguían adelante. Fue testigo del estallido de la Segunda Guerra Mundial y también del fracaso del hombre con el dirigible que desde Alemania vanidosamente atravesó el Atlántico, pero no pudo llegar a Nueva York porque se incendió en los aires. Es muy interesante la historia de este hombre porque él vio nacer también el nazifascismo, la amenaza más grande que tuvo la civilización cristiana occidental y el mundo entero, porque allí demonios tomaron a estos hombres para tratar de destruir al pueblo de Dios a través del Holocausto y de cosas que Ignacio pudo atestiguar. A propósito, queridos, quiero que se sumen todos los días en mis oraciones por el presidente de Venezuela, porque cuando dijo en un alarido, hay que borrar a Israel del mapa, al mes adquirió la enfermedad que lo tiene al borde de la muerte. Y lo que quiero es que el Señor lo sane y sobre todo que lo salve. Pero debemos mirar los hechos de la historia como lo hizo Ignacio, con los ojos bíblicos, porque el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, los maldeciré. Sigamos con Ignacio. Fue testigo del surgimiento del cable submarino como el elemento básico de la comunicación social durante tanto tiempo en el siglo XX. Vio a Lindbergh atravesar el Atlántico en su aeroplano, el Espíritu de San Luis. Cuando se inició la Guerra Civil Española, él como hijo de peninsular sufrió mucho con este motivo. No sabiendo nada más que hacer que ceñir armas, se alistó en la Policía Nacional de mi país. Y aquí comienza la parte buena de la historia de este niño de la calle, que fue el más grande apóstol nacido en mi país. Por la época en que era policía, se interesó por la radio, uno de los grandes inventos del siglo XX. A propósito, los evangélicos no podemos seguir siendo enemigos del progreso. Cuando surgió la radiodifusión, hubo voces que dijeron, los cristianos no podemos hablar por la radio, ni podemos oír la radio, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás los escuchó y se apoderó de la radio.
Cuando surgió la televisión, ¿acaso en el Caribe no hubo, con la famosa idea de que ese era el cajón del diablo, una pira gigantesca de televisores a la que le metieron barzol y gasolina y luego candela para acabar con las armas del demonio? Y el demonio dijo, la televisión es mía, está bien, yo la tomo. Y la Iglesia ha ido renunciando a todo lo que Dios le permite a través del progreso en beneficio de la obra del diablo. Pero bueno, sigamos adelante con Ignacio, porque me parece muy interesante que él precisamente más adelante tuvo que ver con la radiodifusión. Este pueblo que ven ustedes allí en la pantalla se llama Garagoa, en el departamento de Boyacá, en mi país. Allí llegaron unos misioneros americanos que abandonaron su zona de confort para venir a sembrar la bendita semilla del Evangelio en América Latina, los esposos Holden. Ellos crearon en Garagoa el Templo Betel. En esa época en mi país la Constitución Nacional, y así fue hasta 1991, rezaba textualmente en su introducción: Colombia es un país católico, apostólico y romano, punto final. Una constitución confesional, un monopolio religioso. A los misioneros y a los que no practicaban el catolicismo no se les permitía el acceso a los puestos públicos, no podían ser elegidos a las corporaciones y menos a los cargos del Estado, como la presidencia de la República, etcétera, sino que se los encarcelaba, se los perseguía, sus templos se incendiaban, eran apedreados, eran ahorcados, eran arrastrados sus cadáveres por las ciudades y pagaron un precio muy alto por el Evangelio en América Latina. Ignacio Guevara llegó entonces a Garagoa a proteger a esta pareja porque el cura párroco y la policía los tenían sitiados y su vida corría peligro. Y a Ignacio le tocaba en las frías noches de esa ciudad, con su fusil al hombro, custodiar la casa de los misioneros evangélicos que habían venido de los Estados Unidos. Hasta que una noche el doctor Holden lo vio muy triste, observó por la ventana cómo en la puerta de su casa este agente de la policía se colocaba el fusil en el mentón con la intención de dispararse. Lo invitó a entrar a su casa, le dijo, lo noto triste, señor agente, ¿qué le pasa? Él le contó la tragedia de su vida, cómo había sido ese niño de la calle, cómo no tenía esperanza, cómo ni siquiera una mujer aparecía en su vida, etcétera. Y este misionero, guiado por el Espíritu Santo, le transmitió el mensaje de salvación. El policía Ignacio Guevara, quebrantado en el suelo, sudando, llorando, gimiendo de corazón, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Se dedicó a estudiar la teología mientras continuaba en la Policía Nacional, y así transcurrieron 10 años de su vida, hasta que un buen día fue ordenado como pastor, y llegó una delegación de misioneros norteamericanos, entre los cuales venía una preciosa dama de California llamada Harriet Anderson, a quien ustedes ven precisamente en la imagen que está allí, es la que se encuentra en la parte de atrás del grupo precisamente con Ignacio, y ella que había estudiado en la Universidad de Stanford, y que se había graduado con honores, no sabía español. El antiguo niño de la calle no sabía inglés, pero adivinen qué pasó, se enamoraron y se casaron. Y esto nos muestra algo que yo quisiera recabar. Estoy llorando porque haya una unidad de los americanos del norte con los americanos del sur, que nos unamos bajo la cruz, que recordemos lo que dijo Pablo en una época en que también los gentiles y los cristianos convertidos ya a la fe de nuestro Señor estaban peleándose por las diferencias en el Imperio Romano, y él dijo, entiendan que Jesús rompió la pared de separación y de los dos pueblos hizo uno solo mediante la sangre que derramó en la cruz. Porque estoy convencido que el hombre perfecto es el que tiene cerebro anglo, corazón latino. Bueno, pues allí los tenemos unidos bajo la cruz. Se realizó su matrimonio, que fue una de las fiestas más hermosas de los cristianos clandestinos de los años 40 en mi país. Después ellos formaron un grupo de oración y finalmente abrieron una pequeña iglesia en el sur de Bogotá, y de esa pequeña iglesia surgió la misión panamericana
que hoy cubre todo el territorio nacional con la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, con 655 congregaciones. Andando el tiempo, Pat Robertson decidió comprar una emisora en Bogotá para que el Evangelio se transmitiera desde esa esquina de América, que es precisamente mi país. Un cruce de caminos, una especie de rosa de los vientos muy particular. Es por eso que Satanás la utiliza para distribuir el Evangelio. Por eso nosotros debemos utilizarla para distribuir. Satanás la utiliza para distribuir la droga, ahora nosotros la vamos a utilizar para distribuir el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Ignacio recibió de Pat Robertson una radio, y fue el primer evangélico en mi país que transmitió el mensaje de salvación a través de este medio de comunicación. Allí está Nuevo Continente todavía, llevando ese mensaje a todos los colombianos y a mucha gente en otras partes del mundo. Y curiosamente, para que usted vea cómo este hombre era relevante y tenía propósito, y nunca traicionó la ortodoxia, lo que hemos querido todos en todo lugar y en todo tiempo, pero fue flexible a la cultura que cambiaba. Fue el único medio de comunicación que transmitió en directo la llegada del hombre a la luna. Ignacio decía, eso no es satánico, eso es que el Señor está permitiendo al hombre avanzar. El progreso es de Dios, el progreso no es del diablo. Lo que pasa es que nosotros renunciamos al progreso y el diablo lo aprovecha para sus fines. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Ignacio Guevara vio el estallido de la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima. Escuchó la voz de Albert Einstein, quien había desintegrado el átomo y descubierto la ley de la relatividad universal, gimiendo a través de la voz de América con estas palabras: hoy los sabios hemos conocido el pecado. Se alegró mucho el corazón de Ignacio, según me lo comentó, con el nacimiento del Estado de Israel. Algo impensable. La visión del valle de los huesos secos de Ezequiel se cumplía finalmente. Esqueletos forrados en piel llegaban a las playas de Haifa, sobrevivientes del Holocausto, que habían salido literalmente de sus tumbas, donde los enterraban a medio morir los nazis. Y se cumplía la palabra del Señor: los sacaré de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. La persecución religiosa en Colombia fue tan tremenda, queridos hermanos, que para citar solo 2 casos o 3, el misionero Lester Morgan de los Hermanos Libres murió de una manera muy sofisticada. La piadosa cocinera colombiana que le preparaba los alimentos le suministró durante varios días vidrio molido con la sopa y el arroz. La persecución religiosa en Colombia era una cosa tan infame que a un misionero de los Hermanos Libres llegado desde Australia lo tomaron en un campo descubierto de Santander unos fanáticos, lo enterraron hasta el cuello y empezaron a patear su cabeza. Cuando finalmente lograron decapitarlo, colocaron unas improvisadas porterías de microfútbol y jugaron un partido utilizando como balón la cabeza del misionero. La persecución religiosa en Colombia, por la que Ignacio pasó con muchos otros, llegó a ser tan grande que este hombre que ven ahora, Ken Chapman, por el delito de predicar la bendita palabra del Señor en el departamento del Tolima, en un pueblo, una banda a quien el cura y el director de la policía estaban instrumentando, lo tomaron de la esquina donde él predicaba el Evangelio y lo llevaron a una letrina donde lo sumergieron completamente hasta la cabeza. Todos los días en mis devocionales le doy gracias a mi Señor y Salvador, porque yo solo soy un sembrador de lo que estos héroes del Evangelio sembraron. Queridos, ustedes y yo estamos parados sobre hombros de gigantes, gente que abandonó el confort de sus países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Escandinavia, Australia y Nueva Zelanda, para venir a estos países del tercer mundo, donde la intolerancia religiosa seguramente era un desafío que encontrarían a su paso. Y quiero dar gracias por esa gente, porque ellos trajeron la semilla del Evangelio, y esa semilla fue abonada con su sudor,
sus lágrimas y su sangre. Que Dios bendiga siempre su memoria. A propósito, me encantó encontrar aquí a los Sens, padres de Arnold, porque es famoso el trabajo misionero que ustedes realizaron en el Valle del Cauca. Dios los bendiga, queridos hermanos. Finalmente vino el 9 de abril el asesinato de un líder popular llamado Jorge Eliezer Gaitán, que incendió a Colombia en una guerra civil apenas en sus últimos momentos ahora. Allí comenzó la oleada de violencia que ustedes conocen bien en mi país, el nacimiento de las guerrillas comunistas, que seguían instrucciones de Fidel Castro y de la Unión Soviética. Al principio fueron ideológicas y poco a poco, ante el fracaso del marxismo-leninismo, derivaron hacia el narcotráfico con los resultados de todos conocidos. Ignacio fue perseguido hasta el punto de que su vida corrió tanto peligro que con sus pequeñas hijas decidió irse a la patria de su esposa, donde se hizo ciudadano americano y concluyó el resto de su vida dirigiendo la misión panamericana directamente desde Long Beach, California. Él luchó sobre todo por la libertad religiosa en Colombia. Cuando yo fui nombrado coordinador de diálogo de las iglesias evangélicas del país con el gobierno para instrumentar esas libertades, finalmente logramos un éxito en 1991, cuando cambió la Constitución. Ignacio fue un hombre que llegó a los altos estrados de la política nacional y del mundo empresarial y creó algunos discípulos de los cuales salió fruto finalmente, porque 20 años después, allí en Long Beach, California, él me dijo algo que tengo que transmitirles a ustedes al finalizar. Allí estoy con él en California y me dijo: hermano Darío, sé que a usted lo han invitado a COICOM en Paraguay. Quiero que usted le diga a todos los que allí representan las iglesias, mi generación y yo mismo, lo que hicimos fue enfrentar al faraón, enviar las plagas, abrir el mar, sacar agua de la roca, hacer llover maná del cielo, etcétera. Pero nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, en el final de mi vida, porque ya estoy completamente desahuciado por los médicos y en pocos meses moriré, estoy con usted aquí precisamente en el Monte Nebo. Y desde aquí estoy mirando la tierra prometida. Y dígales a quienes asisten a COICOM que ellos son la generación de Josué, que no tengan mentalidad de desierto y que no quieran regresar a Egipto. Que lo único que tienen que hacer es abrir el Jordán, detener el sol, alrededor de la muralla dar la vuelta reglamentaria, ver cómo las piedras se desmoronan y caen, y avanzar decididamente a tomar esa Latinoamérica por la que yo luché tanto tiempo y que ahora es definitivamente la tierra que fluye leche y miel. Lo que me llama la atención de este hombre relevante y con propósito es que los tiempos avanzaban y él no cambiaba su mentalidad cristiana, pero sí los métodos de trabajo. Cuando mi hija Patricia y su esposo Silvano Espíndola, pastor argentino, que en su juventud fue futbolista, compañero de Maradona, como lo saben los argentinos y los latinoamericanos, decidieron montar un ministerio para hacer cosas locas, yo me preocupé. Porque siempre los viejos rodillones artríticos somos dados a rechazar lo que hacen los jóvenes con sus ideas innovadoras. Ignacio Guevara tenía 95 años de edad en ese momento, hace 3, y me dijo: hermano, eso que están haciendo su hija y su yerno, la iglesia necesita que se haga y hay que hacerlo. Usted y yo no lo sabemos hacer y no lo podemos hacer. Ellos lo saben hacer y lo pueden hacer. Por lo tanto, lo que hay es que apoyarlos, pero organizarlos. ¿Oyeron la parte final? Organizarlos. A veces siento yo a Jesús entrando con su perrero a tantos templos que son cuevas de ladrones, y los nuevos fariseos furiosos porque los jóvenes alaban la presencia del Señor.
Y él está diciendo, déjenlos ser un poco locos porque ellos son los que saben alabar correctamente al Padre Celestial. Amén. Hay pocos amenes. Ignacio, miren los medios que utilizó. Primero, las canoas primitivas de sus antepasados indígenas, por el río Magdalena, por el río Cauca, por todos los medios fluviales del país. Ese hombre iba llevando el mensaje de salvación. Pasó después al barco, por supuesto, un poco más sofisticado. Estuvo en el tranvía, que ha desaparecido de todas las ciudades colombianas. Pasó al tren, al aeroplano. Y a propósito, él era muy amigo de la aviación y el Señor lo premió de la siguiente manera. Uno de sus últimos mensajes lo dio en España y atravesó el Atlántico en una nave de American Airlines Jumbo Jet que piloteaba el capitán nieto suyo, nacido en los Estados Unidos de América. Por cierto que en esta entrevista me dijo, ¿se acuerda, hermano, cuando los americanos inventaron el transbordador espacial? ¡Qué maravilla! Todo el mundo dijo, hasta aquí llegó la ciencia. Es cierto. Recuerdo que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en su etapa final de confrontación y el presidente Reagan, cuando llegaron en el transbordador de regreso a la Tierra, saludó a los astronautas y les dijo, hola chicos, felicitaciones, hemos logrado esto porque somos libres y creemos en Dios. Y me dijo Ignacio, pero ¿cómo le parece, hermano, que el transbordador espacial que nació el mismo año en que usted creó Casarroca acaba de ser tirado a la basura por la NASA porque ya no sirve más? Fíjese usted cómo cambia la cultura, pero no cambia la ortodoxia cristiana. A través de 2000 años hemos visto que todo florece y perece, pero el cristianismo permanece. Y por eso creo que tuvo razón uno de los teólogos más odiados por el evangélico tradicional, el doctor Paul Tillich, que hoy suena un poco anticuado, el hombre que pensó el evangelio a través del existencialismo, que dijo que la congoja humana, la angustia existencial tiene su ancla en la cruz del Calvario. Y fue Tillich el que dijo esto para meditar. La teología se mueve de atrás hacia adelante entre dos polos, la eterna verdad de su fundamento y la situación temporal en la cual la eterna verdad debe ser entendida por la gente. En otras palabras, no cambia el mensaje, pero tiene que cambiar el lenguaje. Porque la gente de hoy tiene una manera de expresarse diferente. Hoy me bajo yo de este altar y me encuentro a una niña de 10 años con el aparato que Dios creó y me dice, pastor, aquí están diciendo todo lo contrario a lo que tú acabas de predicar. ¿Y cómo le contesto? Esa es la mentalidad que Ignacio, de niño de la calle a erudito del Evangelio, nos dejó. Las modas vienen y van, el Evangelio siempre permanece. No cambiemos la ortodoxia, que es la columna vertebral del Evangelio. Pero por favor pidámosle al Señor que nos dé un segundo toque, porque los evangélicos tradicionales nos hemos acostumbrado a ver la gente de la posmodernidad como árboles que se mueven. Y cuando el Señor nos toque por segunda vez, recuerda, el primer toque da la vista, pero el segundo toque da la visión. Es entonces cuando veremos, no son árboles, son seres humanos por los cuales también el Señor derramó profusamente su sangre en la cruz hace 20 siglos. Y entonces, querido hermano, esa es la lección que Ignacio nos ha dejado, fiel a la ortodoxia, flexible en la cultura, porque como se ha dicho tantas veces en forma razonable, y se lo escuché a Alberto Motesi en alguna oportunidad, no hay una cultura cristiana, hay una doctrina cristiana para todas las culturas. Y por eso hoy la reconciliación que han hecho los pastores de las iglesias con los hermanos nativos, con los indígenas, nos ha emocionado hasta las lágrimas. Creo que es tiempo de que todos entendamos que en el cielo alabarán al Señor de toda tribu y lengua y nación. Muy bien, entonces Ignacio vio el sueño cumplido. Nosotros lo estamos viendo también. En Colombia, cosa impensable, hay funcionarios del alto gobierno, cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Un ministro de Justicia, Rodrigo Rivera, la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, a mucho honor miembro de mi iglesia, como el doctor Ricardo Arias, que es el director del Fondo Nacional de Ahorro, que está llevando vivienda de interés social a las clases menos favorecidas del país,
Él se convirtió durante un sermón que yo pronuncié en su ciudad natal, Armenia, y yo tuve el honor de bautizarlo. Pero también en el mundo empresarial, el hombre que ven allí en esa fotografía, el doctor Mauricio Ramírez Malaver, preside la ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, que agrupa 1.800.000 empresas del país. Así que el Evangelio está en la época de que habla Ignacio, tomando la tierra prometida. Pero queridos, quiero compartirles una experiencia singular que tuve después de mi entrevista con Ignacio. Regresaba de Los Ángeles en compañía del hermano Esteban Fernández, antiguo presidente editorial Vida y hoy al servicio de la Sociedad Bíblica Internacional. En la ciudad de Dallas nos demoraron el vuelo y estuve 40 minutos junto con Esteban dentro de un avión. Me quedé dormido. Después desperté y tuve un éxtasis que les comparto porque es una experiencia personal, pero el Señor me dijo, es también colectiva. La experiencia era esta. Yo tenía puesto un manto como el de José, de varios colores, pero estaba completamente raído. Mi familia, que está toda dedicada al Señor, gracias Espíritu Santo, los líderes de mi iglesia y los miembros de las iglesias retejían ese manto en mi visión. No utilizaban hilos traídos de fuera, sino que empleaban los mismos hilos sueltos del manto para retejerlo. Cuando terminaron me dicen, pastorcito, hemos retejido tu manto. Y yo les respondí, tan bellos como me aman, me lo pondré de nuevo para seguir ministrando. Es en ese momento cuando aparece una gran mano, toma el manto de la parte del cogote, lo zafa con fuerza, lo tira a un lado y una voz, como el sonido de una tempestad, era la voz de mi Señor. Me dice, no usarás nunca más ese viejo manto. Ponte el manto que yo te di. Dile a tu gente que no te zurzan más tu pasado, que tengo cosas nuevas para ti. Oiga, porque yo... Y el Señor me coloca un manto nuevo, hermosísimo, también inconsulto y también de colores, pero con estrellas que brillaban intensamente. Estando en esas, el viejo manto se encontraba en el suelo. Otra vez mi familia, los líderes de mi iglesia y los miembros de las congregaciones empezaron a retejerlo. Y cuando terminaron, me dicen de nuevo, pastorcito, volvimos a hacerlo, te retejimos tu manto con el que nos has ministrado ya casi 25 años. Aquí lo tienes. Y digo, tan bellos como me aman. En homenaje a ustedes me pondré el viejo manto. Y soy tan estúpido que me despojo del manto que me ha puesto mi Señor y me coloco el manto que me retejieron mis seguidores, o los seguidores de Él a través de mí. Es cuando de nuevo la mano aparece y ya con fuerza, un poco violentamente, y la voz de mi Señor un tanto airada, ¿no me entendiste? No vuelvas nunca más a usar este viejo manto. Ahora tú mismo recoge el que tiraste ahí, que yo te puse, y colócalo sobre tus hombros. Así lo hice. Curiosamente, queridos, porque el Señor habla en las circunstancias ordinarias de la vida, un lenguaje cifrado que debemos aprender a descifrar nosotros. En el conjunto donde yo vivo, en Sunset Lakes, Miramar, en el sur de la Florida, habían cambiado los recipientes de la basura. Yo venía el 30 de abril en ese avión, y lo que habían dado como instrucciones es, a partir del 1 de mayo, no pueden utilizar los viejos recipientes porque el dispensador no los recogerá. Estos nuevos a partir del 1 de mayo, escúchame bien. Y me dice el Espíritu Santo, a propósito, utiliza tu nuevo recipiente de basura para botar el viejo manto. Llegué a casa muy conmovido, le conté a mi esposa Estelucía la experiencia, ella lloró, oró conmigo, y así seguimos esta semana. El lunes era 1 de mayo, escúchame bien, recibo un email desde la ciudad de Pereira, en mi país, enviado por el pastor de nuestra iglesia local, en el cual me dice lo siguiente, apretar cinturones que hay turbulencia espiritual. Pastor, el domingo me visitó un hombre, ese mismo 30 de abril, y tuvo esta experiencia.
Se iba a suicidar el sábado en la mañana. Llegó a la sala de su casa, se sentó, colocó una pistola de 9 milímetros sobre su boca y cuando iba a disparar, accidentalmente con el codo tocó el control de la televisión y apareció tu programa y tú estabas hablando de que un día también pensabas suicidarte. Y este hombre se quedó mirando ese testimonio asombrado, con lágrimas en los ojos. Digo, esto no es posible. Tomó el teléfono de la iglesia, me visitó, recibió al Señor, hizo su oración de fe y terminó con estas palabras: dígale a Darío que algún día Dios me dará la oportunidad de abrazarlo y agradecerle, pues le debo la vida por ese accidente. Por ahora no me puedo identificar, voy a estar en secreto organizando mis cosas para presentarme después en público, porque soy uno de los criminales más buscados en este país. Y cuando yo conozco ese testimonio, con lágrimas en los ojos, el Espíritu Santo me dice en mi corazón: nuevo manto. Y cuando estaba más conmovido, uno de mis nietos me llama desde Boca Ratón y me dice: abuelo, sintoniza Fox Televisión, porque el Porto se acaba de coronar campeón de Europa y Falcao García está dando testimonio del Señor. Tomo la televisión y aparece Falcaito García, la gran estrella, el goleador de la Copa Europea, con una camiseta que dice: yo vivo por Jesús. Es que Falcao llegó a mi iglesia a los 8 años. Es que Falcao estuvo en la iglesia infantil. Es que Falcao aprendió a jugar fútbol en la escuela que mi yerno Silvano Espíndola fundó en Bogotá, que se llama Fair Play. Es que Falcao, para abreviar, se graduó de bachillerato en el Nuevo Gimnasio Cristiano, colegio que mi iglesia fundó y que está calificado por las autoridades educativas en categoría académica muy superior. Y el Espíritu Santo me dice: ¿viste al Falcaíto? Nuevo manto. Finalmente llegué a Bogotá, porque tenía algunas actividades que hacer con el presidente de la República, con quien tengo una lejana amistad. Desde joven lo conocí como periodista. Cuando se desempeñaba como director de la oficina de Colombia en la Organización Internacional del Café en la ciudad de Londres, yo viajé con mi noticiero en 1978, escucha bien, cuando yo tenía más éxito en la comunicación social del país. Y en su oficina de la calle Piccadilly, en un segundo piso, lo entrevisté porque él estaba estudiando allá en Londres y se desempeñaba como representante de Colombia en la OIC. Y al terminar el reportaje que le hice, escúcheme bien, se me salieron estas palabras que están grabadas, con imagen y sonido. Queridos televidentes, préstenle atención a este joven, porque un día la banda tricolor de los presidentes estará sobre su pecho. Él recuerda ese episodio. Y yo le dije: y que conste, presidente, que en esa época yo todavía no era profeta. Pero el Señor hace cosas, amén, iglesia, hace cosas extrañas. Ese mismo día llegó un joven en un Rolls Royce antiguo. Se trataba de un melenudito que se paraba y gritaba hacia arriba donde estaba Juan Manuel Santos: mira la hora que vamos a llegar tarde, etcétera. Y nos dijo el actual presidente de Colombia, el embajador de mi país en esa época y a mí: bajen, les presento a mi compañero de pupitre en la universidad, que es un tipo muy interesante y va para arriba. Y cuando bajamos nos presentó al hombre, el mechudo que lo llamaba porque iban a llegar tarde, en su Rolls Royce, y cuando se presentó dijo: mucho gusto, Tony Blair. Tony Blair. Bueno, esto lo cuento porque quiero que ustedes sepan, el Señor trabaja sus cosas y sus propósitos para las naciones, sin duda. Y cuando llegué a Bogotá, me invitó Eduardo Gómez, quien está aquí conmigo y no me deja mentir, a una reunión de los pastores más importantes del país, una especie de presbiterio nacional que hay, lo llaman los 18, al cual yo había pertenecido antes de irme durante 10 años a los Estados Unidos de América, país donde tuve que quedarme porque aparecía en una lista de canjeables por guerrilleros presos que encabezaba Ingrid Betancourt. Y entonces a mi regreso, los pastores escucharon este testimonio, la historia del manto, la visión que el Señor me había dado, y después les pedí que oraran por mí. Y una profeta de Dios, Dios la bendiga, que Signa de Suárez, hizo la siguiente interpretación. Recuerda que el manto que tenía José en Canaán fue un manto de discordia. Hizo que sus hermanos le tuvieran envidia. Ese manto fue utilizado
malévolamente cuando lo tiñeron con la sangre de un animal inocente para convencer a Jacob de que su hijo había sido devorado por un león. Cuando lo venden a los ismaelitas que van hacia Egipto, el manto que a partir de ese momento usó José es un manto de esclavo. Más adelante, cuando la mujer de Potifar lo acusa injustamente y termina en la cárcel, tiene que usar un manto de prisionero, de acuerdo con las costumbres egipcias. Pero quiero recordarte, Darío, y es lo que el Espíritu Santo me muestra ahora, que cuando él se reencuentra con sus hermanos, cuando viene la reconciliación de los hijos de Jacob, cuando nace el verdadero pueblo de Dios a través de los 12 patriarcas, el manto que tiene José no es de esclavo ni es de prisionero, sino es un manto de poder, de autoridad y de gobierno. Pero siempre, frente a la palabra de Dios y las visiones del Espíritu Santo, hay que hacer 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mí? La personal ya estuvo dada. El Espíritu Santo me dijo, es también para tu iglesia y para la iglesia colombiana. Pero allí donde está representado todo este continente que amo tanto, el continente de la esperanza, donde el Evangelio ha sufrido tanta dificultad y tanta persecución, donde ha habido tanta sangre derramada por mi causa, donde ha habido intolerancia y violencia. Quiero que les digas que la visión del manto es para toda la iglesia latinoamericana, que ya no vestirán más manto de esclavo, ni manto de prisionero, que quiero que tengan un manto de autoridad y de poder de mi parte. Diles que Elías ya fue arrebatado, que ahora Eliseo tiene que recoger el manto y abrir el Jordán para seguir la campaña de milagros, y que no se detengan más, porque les he abierto completamente las puertas de la tierra prometida. América Latina ya no es el continente de la esperanza, es el continente de la realidad cristiana. Es aquí donde el Evangelio está creciendo más altamente en sus índices en todas partes del mundo. Y es aquí donde el Señor está llevando a cristianos nacidos de nuevo al comando de las naciones. Por lo tanto, de aquí no nos podemos levantar con la mano puesta en el arado y los ojos atrás para reeditar viejos métodos de quienes nos precedieron en el Evangelio. Debemos oír claramente la voz del Señor diciendo, alza tus ojos que los campos están blancos para la siega. Somos una generación de segadores, ya la cosecha se sembró. Ahora lo que debemos hacer es sencillamente recoger el grano y llevarlo a los silos del reino de Dios. Y queridos, es muy importante que entendamos relevancia y propósito. Para lograrlo es necesaria la unidad. Siempre me impacta la escena en la cual viene Juan y le dice al Señor, por allí vimos a un tipo que anda haciendo milagros en tu nombre, pero como no es de nuestro grupo, de nuestra denominación, se lo prohibimos. Jesús no lo felicitó, no le dio unas palmadas sobre el hombro y dijo, bravo Juana, ese degenerado hay que sacarlo del paseo. Lo que Jesús le dijo fue, no lo persigan, no lo perturben, no lo molesten. Cualquiera que haga milagro en mi nombre no puede decir mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ese ejemplo de antisectarismo del Señor no lo tomamos en cuenta los cristianos. Como dijo Samuel Vila, el maravilloso patriarca español del Evangelio, la iglesia es una vid y muchas ramas. Hay unas ramas largas, unas ramas cortas, unas ramas delgadas, otras ramas gruesas. Las ramas de la vid no se pelean por sus características, solamente se limitan a dar fruto en la medida en que cada una lo puede hacer. Por eso he dicho, entre cristianos debemos tener unidad en la variedad. Con católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Y frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Estamos frente a la muralla. Debemos dar el grito de victoria para que caiga y podamos entrar a poseer la tierra. Así que colóquense de pie, por favor. Y quiero que levantes tus manos un momento. Dice Pablo, levantando manos santas. Si alguien no las tiene santas, no las levante, por favor. No pienses cuál es tu énfasis doctrinario
¿Cuál es tu denominación? ¿Qué es lo que te diferencia de tu hermano en la periferia? Piensa qué es lo que te une a él. Porque todas las ramas están adheridas a la misma vid que es Jesucristo y reciben la savia de su sangre. Cierra tus ojos un momento. Amado Dios, yo te doy gracias de todo corazón por la oportunidad que me ha brindado de compartir la experiencia de Ignacio Guevara, tu maravilloso apóstol que hoy disfrute la patria celestial contigo, sonriendo desde la eternidad al ver estas manos levantadas ante tu trono. Oh Señor, qué hermoso espectáculo ver tantas caras distintas, tantos rasgos étnicos, tantas culturas, tantos énfasis doctrinarios diferentes, pero un solo pueblo que es el tuyo. Amado Dios, que todos entendamos que un día tú, el Señor del universo, el Rey de la creación, te hiciste un embrión en las entrañas de María. Y como dijo tu siervo Francis Collins, quien decodificó el genoma humano, el embrión es un ser completo con toda su codificación, sin faltar un solo rasgo. Pero el embrión es solo un conjunto de células más pequeño que el punto de la letra I. Oh Jesús, un día te hiciste así insignificante, como el punto de la letra I, un embrión en las entrañas de una mujer. Tú, el creador de los embriones y de todo lo que existe, por amor a nosotros. Amado Dios, mira esta gente que te ama. Mira estas manos levantadas delante de tu trono. Ahora tú te inclinas y dices a cada uno: te amo. Señor, somos seres humanos defectuosos, cometemos muchos errores. A veces, como Pedro, te negamos de mil maneras. A veces también, peor que Pedro, te negamos con el pecado del silencio, porque no salimos a divulgar las maravillas que haces con nosotros. Perdónanos, Señor, porque todos nosotros, así defectuosos como somos, Pedros en formación de piedras vivas para edificar tu iglesia, cuando tú nos preguntes: ¿me amas?, te podemos contestar como el apóstol, sin dudar, sin que nos tiemblen los labios: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos y que es tu amor lo que nos tiene aquí reunidos, y que es tu amor lo que hace que sigamos el ejemplo de Ignacio y de todos los que sembraron el evangelio en este continente. Amado Dios, mira cada mujer y cada hombre en este lugar, mira sus vidas. Tú los conoces bien a cada uno. Con tus ojos llameantes los miras al corazón y le dices: hijo mío, hija mía, no temas, tira ese viejo manto de dolor, de esclavitud, de prisión, y viste el nuevo manto que tengo para ti ahora, manto de poder, de dominio, de gobierno sobre las naciones, manto de autoridad sobre las potestades que ahora tiemblan en el aire, porque hay un pueblo unido proclamando el nombre del Señor. Aquí, Satanás, no tienes lugar. Reprendo todo espíritu de incredulidad, de duda o de temor, y le ordeno que suelte las almas, que suelte las vidas ahora. Amado Dios, gracias, porque yo también he trasegado 25 años en el evangelio y fueron difíciles momentos, pero ahora puedo levantar mis ojos y ver a mis hermanos aquí, rostros agradables, sonrientes, marcados con tu cruz en la frente, alabando tu nombre, pidiendo perdón a los indígenas, estableciendo tu reino en cada nación. Yo bendigo al Paraguay de manera muy especial en este día. Doy gracias por su hospitalidad. Te pido, Padre, que COICOM siga adelante, que cada año recibamos más revelación de tu parte sobre su propósito para esta iglesia latinoamericana que está llamada a ser
la recristianizadora y reevangelizadora de la nueva humanidad, de la posmodernidad. Mira a cada hombre y cada mujer, tú conoces su necesidad, diles ahora allí en el fondo de su corazón: no temas, yo soy tu provisión. A veces nos desalentamos, Señor. El apóstol Pablo dijo: he sentido de fuera conflicto, de dentro temores. Pero ahora el temor desaparece, porque ejemplos de hombres como Ignacio Guevara nos permiten entender que podemos llegar a edades avanzadas y ver que nunca, nunca, nunca se pierde el trabajo en ti. Allí en el fondo de tu corazón, hermano, hermana, con tus ojos cerrados, allí donde eres lo que eres, tú mismo, tu propio ser, tu propio ego, donde no te puedes disfrazar, asómate al espejo de tu conciencia y mira, ¿qué es aquello en lo cual no estoy haciendo las cosas como el Señor las quiere? Y habla con Él, que mora en tu corazón, y dile: perdóname, Jesús. Con el ejemplo de Ignacio, iré ahora sonriente, satisfecho, tranquilo, con la frente levantada, victoriosa, porque ya sé que América es para Cristo, porque ya sé que toda nación, al norte y al sur del Río Grande, proclamará el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, bendigo tu salud corporal, bendigo el equilibrio de tu mente y tu sanidad interior. En el nombre de Jesucristo, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, bendigo tu ministerio, y te digo: recibe ahora el nuevo manto que el Señor te da. Recibe autoridad, recibe poder para que el pueblo de Dios se consolide. Aleluya, gracias, Señor. Que ahora nos levantaremos de este lugar con ese segundo toque tuyo, viendo claramente y de lejos. No nos rodean árboles, sino seres humanos por los cuales moriste en la cruz. Que ninguna otra sangre se derrame en nuestros países, porque la tuya ya fue suficiente, amado Dios. Sopla sobre ese valle de huesos secos, que a veces es tu iglesia, para que el Espíritu les insufle poder y se levanten un ejército grande en extremo. Únenos debajo de tu cruz. Enséñanos que tu palabra y tu Espíritu trabajan juntos. Y danos la certeza de tu siervo Agustín, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, cuando dijo: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad. Permanece en silencio un momento allí. Deja que el Espíritu Santo te hable. Jesús es un Dios personal. Seguramente te vendrá revelación con este nuevo manto. Tal vez tengas que cambiar algunos métodos, actualizar sistemas, modernizarte un poco, renunciar a tus paradigmas. Tira al cesto de basuras el disco duro de tu vaciada manera de pensar y de obrar. Rompe los odres viejos de la mente, el corazón y la voluntad. Rompe los odres viejos de la religión, la denominación, y recibe el vino nuevo que el Señor te da. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Gracias por este ejército que ahora marcha alrededor de la muralla para ver caer las piedras hechas ceniza y tomar la tierra que fluye leche y miel.
Queridos, quiero que hagan un ejercicio conmigo. No soy supersticioso, pero sé que hay ejercicios físicos que reflejan verdades espirituales. Cada uno tiene una espada aquí al cinto. Tómela, la espada que tiene aquí, por favor. Cuando yo cuente 3, la saca al aire, por favor. 1, 2, 3. Señor, tenemos con quien luchar esta batalla. Repite conmigo: en el nombre de Jesucristo, por su poder y autoridad, renuncio al pasado, renuncio a Egipto, renuncio al desierto, tiro a la basura el viejo manto inservible. Recibo ahora el nuevo manto que el Señor me da. Recibo ahora el segundo toque para mi visión, para saber que no me rodean árboles, sino seres humanos, diferentes a mí, pero imagen de Dios. Gracias, Señor, porque con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, yo avanzaré, derribando gigantes, removiendo obstáculos y llevando la luz del Evangelio a los perdidos. Bendice América Latina. Gracias que nos la diste. La tomamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Un momentico, por favor. Ahora vamos a hacer algo para que la muralla caiga. Piensa cuál es tu muralla. ¿Alguna tienes? La muralla en tu vida personal, en tu ministerio, piénsala. Y ahora cuando yo cuento 3 con los dedos, 1, 2, 3, usted levanta la mano y grita Shalom. Esa palabra no significa paz como armisticio, sino aquella paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si hay justicia, habrá paz. Hoy comenzó un signo de justicia en la reconciliación con nuestros hermanos nativos. Hoy hay un nuevo amanecer en América Latina. Cuando cuente 3, entonces usted grita Shalom y después da un aplauso como aplastando moscas en el aire. Los demonios se los aplastan. ¡Shalom! Ahora denle un aplauso fuerte al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Él te da un nuevo manto. Él te llena de poder, de autoridad y de gobierno. El pasado no existe más. Una nueva Latinoamérica, una nueva sociedad, con el nuevo Adán de la nueva humanidad. Aplaude al Señor. Él se inclina ahora y dice: gracias, pueblo mío. Gracias que ha dado fruto el grano de mostaza de Ignacio Guevara y de los que sembraron. Gracias porque cada uno de ustedes es un multiplicador exponencial de mi reino. Y todo lo que hemos orado lo recibimos, así como lo hemos orado, porque lo hemos hecho bajo el poder de la palabra, con la fe del corazón, en el nombre de aquel que tiene todas las cosas sujetas bajo sus pies, en el nombre de aquel que es cabeza de todo principado y potestad, en el nombre de aquel que en la eternidad, en su vestidura y en su muslo, tiene escrito con sangre este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre que servimos y amamos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los amo mucho. Gracias por escucharme. El Señor los bendiga.